Buenas tardes. Hola, profe. Hola, profe. Hola, buenas Bueno, tardes. Buenas tardes, profe. vamos a arrancar. Me había metido otro link, así que estaba en otro curso. Por eso la demora. Bueno, Bien. Bueno, voy a hacer compartir la pantalla. Así seguimos con lo que habíamos dejado en la clase pasada. ¿Están viendo la presentación? sí, 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 ahí se ve. sí, Sí. Bueno, sí, se avanza. ve. Estamos cambiando las páginas. ¿Se ven bien? Sí. Sí, Bueno. sí, sí. Bueno, arrancamos. Vamos a tratar de ver un poco de propiedades hoy de estas sustancias químicas, sobre todo de las sustancias químicas inorgánicas. Vamos a ir hablando un poquitito de algunas cuestiones que tienen que ver con la química en general y hacia dónde apuntamos. Bien. A breve repaso de la clase pasada, habíamos hablado un poquito de las sustancias químicas. Dijimos que estaban conformadas por átomos, que es la unidad elemental, la unidad mínima de la materia, justamente porque conformaba un núcleo, tenía protones, tenía neutrones, tenía los electrones girando alrededor de ellos. Estos átomos en su estado elemental, como la unidad mínima, si se combinaban dos o más, podría formar un elemento de una misma especie, que lo llamamos como elemento puro, o si había una mezcla entre ellos y uniones indiferentes, ya lo llamamos compuestos, ¿sí? Y estos compuestos se podían mezclar en dos o más componentes y forman una mezcla de sustancia o mezcla de compuestos químicos. Eso más o menos lo que estuvimos hablando en la clase pasada. Hemos hablado de algunos de los ejemplos de las utilidades de estos compuestos químicos. Creo que tocamos un poquito, dijimos que tenían mucha utilidad dentro de la industria química y dentro de la vida cotidiana hoy en día. Habíamos hablado de esto, de algunos elementos inorgánicos como ácido sulfúrico, etileno, hidróxido de sodio, amoníaco. Bueno, estos compuestos que dimos algunos ejemplos y en dónde actúan cada uno de ellos. Y creo que habíamos llegado hasta acá, me parece, o por lo menos esta no la habíamos tocado, como para que tengamos presente hasta inclusive dónde hay distintos tipos de sustancias químicas dentro del hogar o dentro de la vida cotidiana. Fíjense en disolventes, lo que es tarro de pinturas o pinturas, sustancias químicas, los detergentes, todos los limpiadores de cocina, de baño que tenemos. En las baterías, principalmente conformadas por ácido sulfúrico, en las baterías de los celulares. Bueno, hoy en día ya los celulares no tenemos contacto con baterías que se sacan, ya son unidades selladas. Pero bueno, el líquido que conforma ahí adentro, o la sustancia o el elemento, hoy ya son más de litio, están conformados por sustancias inorgánicas. Y los combustibles, un claro ejemplo de sustancias que le utilizamos en la vida cotidiana, que nos dan energía para poder movilizar algún elemento o algún motor a explosión o a combustión, digo. Bien, fíjense en esta filmina. eh, Tiene que ver un poquito con la dimensión en la cual nosotros estamos viendo y por eso hacia dónde apunto en la química. Más o menos en el planeta existen alrededor de 12 millones de sustancias químicas comprobadas con nombre y apellido, por decirlo de algún modo. O sea, identificadas 12 millones de sustancias. Imagínense en la cantidad de sustancias químicas, ya sean orgánicas o inorgánicas, cada una con sus propiedades, con sus utilidades, ¿sí? Eh, Cerca de 100.000 compuestos químicos tienen utilidad comercial o utilidad dentro de lo que son las industrias. 8.000 de ellas van a estar reguladas. Fíjense en cómo vamos acortando. Y cuando digo reguladas, tiene que ver con una cuestión de lo que le vamos a permitir o no darle utilidad a esa sustancia química. Y tiene que ver, yo esto lo digo así, o sea, esto está asociado con algo que va de la mano de esto, que tiene que ver con la toxicología de estas sustancias químicas, o sea, la regulación.
tiene que ver con eso, o sea, con una cuestión de hasta qué punto nos puede llegar a hacer daño a nuestro cuerpo el uso y el consumo de estas sustancias químicas, ¿sí? Alrededor de 3.000 las consumimos habitualmente en alimentos o en sustancias o en líquidos o en mezclas. Y bueno, dentro de esas 3.000 hay 600 con una restricción bastante marcada, justamente por esto, porque produce una toxicidad muy severa y solo 15 de ellas están sujetas a control internacional. De esas 15 hay unas 6 7 que son metales pesados y todos sus derivados, justamente por el daño que nos produce el consumo de ellas. Bien, esto que yo quería dejar la clase pasada, por lo menos llegar hasta acá, no llegamos. La idea mía era que planteemos una situación problemática para que ustedes pudieran empezar a identificar distintos elementos químicos, ¿sí? Entonces yo les iba a dar una tarea asignada que buscaran a ustedes al menos 3 de cada uno en estos grupos de asignados. 3 en alimentos, 3 en objetos cotidianos, 3 en productos de limpieza, 3 en medicamentos y 3 que queden incorporados en nuestro cuerpo humano. Así que ahora, si quieren, tómense un minutito, sáquenle una foto a esto y lo dejamos como una tarea pendiente para la próxima clase. ¿Sí? Esta situación. Profe, ¿de cuántos lo hacemos? ¿Cómo? O sea, ¿cada uno lo hace? Sí, sí, esto hágalo cada uno. Bueno. Este es un ejercicio como para que ustedes puedan empezar a interiorizarse con la química. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo pretendo que hagan acá? Bueno, si ustedes tienen conocimiento y digo en alimentos, digo, bueno, a ver, ¿qué sustancias químicas hay en un alimento? La tienen que nombrar tal cual está y si no, recorran por sus alacenas, agarren una etiqueta, una etiqueta de cualquier alimento y pónganse a leer algunos de esos compuestos y nómbrenlo y anótenlo. Después de última haremos un análisis de qué tipo de compuestos. En objetos cotidianos, traten de verlo y por eso digo esto, lo dejamos para que lo haga cada uno en su casa. Doy un ejemplo. Por ejemplo, yo estoy viendo ahora acá en mi casa la campana de la cocina y mi objeto cotidiano es la campana y seguramente el elemento metálico sea acero inoxidable. Entonces, bueno, poner como compuesto químico acero inoxidable y tratar de definirlo. Ese es más o menos el ejemplo, ¿sí? Sí, sí. Tratar de buscar, digo, al compuesto químico en su esencia y no una mezcla. Por ejemplo, yo ahora estoy tomando un mate, la yerba mate, o sea, la yerba no es un compuesto, es una mezcla de sustancias. O sea, es un compuesto orgánico con un montón de sustancias asociadas. Por eso yo no puedo dar el ejemplo de la yerba mate o, por ejemplo, la leche, porque es una mezcla. Yo la idea es que busquemos elementos químicos bien marcados en cada uno de ellos. Los podemos nombrar, ¿sí? Bueno, tomaron foto de esto. Yo todavía no le he subido nada a la plataforma. Mi intención, mientras van sacando las fotos, mi intención es dar un tema, cerrarlo el tema, subir lo que están viendo ustedes, que es la presentación, y dejar asignada una o dos actividades al final de cada tema. En función de eso, todavía la plataforma la estoy viendo. Si tenemos alguna modalidad de hacer algún foro o algún cuestionario, vamos respondiendo sobre eso y de ahí va saliendo la nota. ¿Les parece? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí. Listo. Igual, profe, todavía no tenemos el acceso a la plataforma. No, por eso no les pase nada, porque me generaron a mí el acceso, pero es una plataforma de actividades, no puedo subir, no es la que uso habitualmente yo, es otra, así que bueno, después cuando me pondré en contacto con los otros profes, me irán diciendo un poco la forma de usarla esta plataforma. Eh, pero bueno, vamos, nos queda este tema, es medio larguito y vamos a ver si lo llegamos a terminar hoy, por lo menos lo que es compuestos inorgánicos, dejar alguna actividad o en la clase que viene hacer orgánicos, con eso cerramos las actividades y ahí hacer una mini actividad conjunta de todo esto.
pasamos después a otro tema. ¿Bien? Yo calculo que ya la semana que viene vamos a tener acceso a la plataforma. Profe, yo recién me uní hoy a esta comisión, yo estaba en la comisión anterior que nosotros no tuvimos química, entonces estoy un poquito desorientada con respecto a la actividad porque no tengo la información que le dio a los chicos. Bien, María. ¿María me hablaste? María. Sí, María. Bien, María, mira, yo voy a regresar hacia el inicio de la clase. No pudimos ver mucho, solo que Por lo fue... menos hacerle a lo mejor una captura como para poder leerlo y... Exactamente. Bien, yo me presenté como docente, eso fue lo que hicimos en la clase pasada. Dije cuáles son los contenidos que vamos a ver a lo largo de este módulo. Y fíjate que estamos recién en el primero, hablamos de sustancias, solo hablamos de sustancias, no llegamos a hablar de sustancias orgánicas y no orgánicas, le hemos nombrado nada más. Y ahora vamos a tratar de ver un poco las características y la clasificación y las propiedades. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Definimos acá qué es lo que era una sustancia. Si quieres hacer una captura de esto. Después de definir lo que era una sustancia química, hablamos un poquito de las estructuras que se pueden ir conformando en función de esta sustancia química. Hablé un poquito del átomo, les expliqué cómo estaba conformado un átomo. eh, en su estructura molecular, digo, o en la estructura en realidad que define la propiedad de los átomos. Dijimos que él es la unidad mínima de la materia y está formado por un núcleo, que los núcleos tienen protones y neutrones, y los electrones están girando alrededor de ellos, eso es un átomo. Después dijimos que la combinación de dos o más átomos de la misma especie conforma un elemento, así los encontramos en la tabla periódica, como estábamos viendo recién, y la unión de dos o más elementos forman un compuesto químico. Y la unión de dos o más compuestos forman una mezcla. Eso fue lo que estuvimos más o menos haciendo un análisis con algunos ejemplos entre ellos. Y Bueno, después muchísimas gracias. esto fue a modo de ejemplo, si querés sacarle foto, esto es ejemplos de en donde le fuimos dando utilidad a estos compuestos químicos e introduciéndolo un poco a la carrera de ustedes en técnico en seguridad e higiene. Sí, llevarlo un poco a la industria química o a cualquier otro tipo de industria, pero bueno, hablamos de la industria química principalmente en la producción de todos estos elementos químicos. Nombramos algunos de ellos como para que se vayan familiarizando con los nombres. Los de mayor utilidad están en la columna de la izquierda y otros compuestos en la columna de la derecha, cada uno con su ejemplo. Y ahí empecé, como les decía yo, esto recién hoy, lo que estamos viendo, ¿sí? Así que María Sala, ¿llegaste a sacarle foto? Perdón. Sí, sí, le hice captura a todo. Muchísimas gracias. Listo, gracias. Bueno, eh, básicamente dentro de esta química, o sea, dentro de esta materia, este módulo, tenemos dos grandes ramas. Esto algo dije en la clase pasada. Hablamos de que va a definir estas propiedades elementales de la materia. Estas dos grandes ramas son aquellas que van a definir a las sustancias inorgánicas, que lo dice la palabra, ¿sí? Y aquellas sustancias orgánicas. Obviamente que así a grandes rasgos yo quisiera definir ambas dos. Digo, las sustancias orgánicas son las que van a estar presentes en, en los seres vivos, ¿sí? En los objetos animados, mientras que las sustancias inorgánicas están en la naturaleza, obviamente, y conforman a todos los objetos inanimados. Esto, si uno recuerda cuando íbamos a la primaria, es lo que se enseñaba, objetos animados, inanimados, o objetos con vida y objetos sin vida. Y esto es una gran diferenciación de estos dos grandes compuestos, ¿sí? Para Bióticos y que... abióticos, así. ¿Cómo, Danilo? Elementos bióticos y abióticos. Exactamente. Es un recuerdo más o menos de lo que se ve en biología o ciencias naturales por allá en cuarto grado, tercer grado, no recuerdo bien. Pero bueno, es una forma también muy fácil de poder identificarlas. Obviamente que si después empezamos a hacer un análisis un poco más complejo,
la unión de estos átomos y de estos tipos de átomos o de cuáles tipos de átomos nos van a dar las características tanto de las sustancias inorgánicas como las sustancias orgánicas. Entonces, bueno, a grandes rasgos, las sustancias orgánicas, hay una gran variedad de estos compuestos, ¿sí? La mayoría de todos estos compuestos están conformados por cualquier tipo de átomo y con una muy baja cantidad de carbono, ¿sí? Y acá voy a hacer una particularidad con respecto a qué átomos nosotros tomamos como elementales. El ser humano y la vida en nuestro planeta se debe a 4 átomos fundamentales: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Con esos 4 átomos, nosotros hacemos la gran mayoría de las sustancias orgánicas. De ahí se forman todo lo que da vida a una célula y todo lo que da vida en la naturaleza. Obviamente que no digo que no participen otros elementos, participen, pero en muy baja medida. Mientras que las sustancias inorgánicas son todo el resto, ¿sí? Hierro, cobre, carbonatos, silicatos, el silicio, el magnesio, el manganeso, todas esas propiedades son sustancias inorgánicas, normalmente unidas al oxígeno o al hidrógeno, y todo eso conforman esta gran variedad de sustancias inorgánicas. Y están en todos lados, están desde la atmósfera, en el aire que consumimos, hasta en la tierra. La tierra es una mezcla de estas sustancias, las piedras, el agua, todo componente que nosotros vemos en la naturaleza es conformado por sustancias inorgánicas. Mientras que las sustancias orgánicas, como lo acabo de decir, se debe principalmente a la unión del carbono con hidrógeno. O sea, vamos a ver nosotros una estructura del átomo de carbono, ¿sí?, unido siempre al hidrógeno. Y eso nos permite nosotros identificar, ¿sí?, a los compuestos inorgánicos de los orgánicos. La molécula más simple, voy a poner puntero láser, la molécula más simple que tiene la naturaleza de las compuestas orgánicas es el gas metano, que es una estructura donde ven que está el carbono, ¿sí?, unido a 4 hidrógenos. Ya vamos a hablar un poquito de esto, cómo lo identificamos para que ustedes se queden tranquilas. Y también para que entiendan que yo no voy a tocar tanto tema de la estructura y de las uniones entre los átomos en sí, por una cuestión también de diversidad de alumnos. Pero el carbono puede unirse en la materia orgánica, ¿sí? Siempre va a tener, para que ustedes entiendan, 4 brazos disponibles para unirse de una forma particular, ¿sí? Que formen base como si fuese un trípode con una punta hacia arriba, bueno, 3 patas hacia abajo separadas a una misma distancia y una hacia arriba. Eso conforma como si fuese un triángulo con punta, y esa es la estructura que da el átomo de carbono en las moléculas orgánicas. Y siempre va a estar unida, ¿sí?, a 4 cosas, o a 4 hidrógenos, como el metano, o a 4 cadenas de carbono y después sucedidos hasta formar un montón de elementos. Esa es la complejidad que tiene la sustancia orgánica, ¿sí? Mientras que el carbono, que se puede llegar a ver dentro de la sustancia inorgánica, tiene doble enlace nomás, ¿sí? Se puede unir a 2 lados, es como que saca solo 2 brazos. Esa es la gran diferencia entre uno y otro, mientras que obviamente en los compuestos inorgánicos, principalmente el carbono está como carbonato, CO2, o sea, unido a oxígeno o unido a hidrógeno. Bien, algo de manera resumida, ¿sí? Las características y las diferencias entre estas ambas sustancias, ¿sí? Fíjense en que la composición, tanto en sustancias inorgánicas como orgánicas, nos vamos a centrar en las inorgánicas para después poder pasar a las orgánicas. Contienen minerales, metales, no metales, o sea, todo el resto de la tabla periódica, y no contiene obviamente carbón en su estructura principal. Eso es lo que yo quiero que sepan de estas dos. Mientras que las sustancias orgánicas contiene carbono como si fuese una columna. Cada hueso que está unido a la columna es carbono, y a su vez se unen átomos de hidrógeno, de oxígeno y de nitrógeno principalmente, o sea, C, H, O, N como elementos fundamentales, más azufre en menor medida y otros, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, en sustancias orgánicas, un ejemplo común es la sal de mesa, que es cloruro de sodio, el agua,
los minerales, los ácidos, las bases inorgánicas. Digo ácido como por ejemplo ácido clorhídrico, ácido sulfúrico como habíamos visto, base inorgánica como hidróxido de sodio, hidróxido de potasio. Bueno, hay un montón de compuestos, estoy nombrando los más básicos. Mientras que en las sustancias orgánicas tenemos los carbohidratos, a lo mejor lo han sentido nombrar, esto derivan los azúcares que ustedes conocen normalmente, las proteínas, los lípidos, las vitaminas, el ADN, la estructura general de donde contenemos toda la información genética, alcanos, alquenos, alquinos, y bueno, todos los compuestos orgánicos en su clasificación general. Dentro de la estructura molecular, que es lo que le venía diciendo yo a ustedes, ¿sí? Normalmente las sustancias inorgánicas tienen estructuras simples o cadenas inorgánicas, o sea, son uniones de uno o dos compuestos, perdón, átomos, y eso ya conforma un anión o un catión o directamente el elemento, ¿sí? Con enlaces covalentes y bien marcados, mientras que, ahí voy a mostrar algunos ejemplos de estructuras. Mientras que en los compuestos orgánicos las estructuras son complejas y tienen cadenas muy largas, o sea, son estructuras atómicas muy grandes, ¿sí? Porque son muchos átomos unidos uno al lado del otro, ¿sí? Con respecto a el estado de la materia, acá introducimos tres conceptos, pueden ser sólidos, líquidos o gases, va a depender obviamente de las propiedades de ellos. Y mientras que en las sustancias orgánicas normalmente son sólido, líquido, pero por ejemplo, aquellos que tienen muy poquitas cantidades de átomos, como el que nombré recién, el metano, sí pueden ser gaseosos o comportarse de distintas formas en función de la temperatura u otras variables que se encuentren. ¿Cuál es la fuente de esta sustancia inorgánica? La naturaleza, fíjense en los minerales, las rocas, en el agua, etcétera. Mientras que las sustancias orgánicas lo encontramos en los seres vivos, en las plantas, en los animales, son seres vivos también, y en todos aquellos productos derivados de los seres vivos. Por ejemplo, los combustibles los obtenemos a través de los fósiles depositados en la Tierra y producto de una propia degradación de estos compuestos fósiles se genera el petróleo. ¿Qué propiedades? Que las vamos a ver ahora un poco más definidas. Vamos a hablar del punto de fusión y ebullición. Normalmente son altos, son solubles en agua y no dependen del compuesto. ¿Qué significa esto? Lo que me interesa a mí que entiendan de estas propiedades elementales es que normalmente las sustancias inorgánicas, la mayoría, la gran mayoría, son solubles en agua. Yo voy a agarrar un compuesto, le voy a agregar agua y voy a producir una solubilidad de ellos. ¿Saben lo que significa ser soluble? Que se Que se puede mezclar. disuelve. Muy bien, que se disuelve, que se mezcla con el agua, ¿sí? Que obtenemos después una solución o que lo estoy arrastrando, lo estoy diluyendo, como ustedes quieran llamarlo, pero entender el concepto de solubilidad es eso, que yo la logro disolver en el agua. Mientras que las sustancias orgánicas normalmente son insolubles en agua, ¿sí? Pero tienden a ser solubles en otros compuestos muy parecidos a ellos. ¿Alguno de ustedes puede traer acá a colación alguna propiedad de esta o que tengan presente en la vida cotidiana? ¿Cuál se puede solubilizar en agua y cuál no? El agua y el aceite. El agua y el Muy aceite. bien. Aceite, El por agua y el ejemplo. aceite, exactamente, un gran ejemplo claro y cotidiano. Y para el caso de las inorgánicas, el agua con... Cloro. Nafta, El combustible. azúcar. Agua con sal, agua con Agua con azúcar, sal, agua con Con azúcar. harina. agua con viruta. Bien. A ver, recién yo no escuché, escuché a alguien sí, pero no sé quién lo dijo. Dijo agua con gas, nafta o gasoil, no sé quién dijo eso. Yo lo dije, profe. Patricio, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Cómo anda, profe? Patricio, ¿lo decís por experiencia o trabajas en el rubro de lo que es combustibles? No, no, porque una vez con un amigo tuvimos que sacar del tanque de nafta de una moto agua. Sí. Lo pasamos a una botella y quedaron, no sé si se escucha, a ver. Sí, te escucho. Y quedó, en un momento quedó el agua, no me acuerdo si por debajo o por arriba de la nafta.
no me acuerdo bien. Bien, perfecto, excelente. Lo estás diciendo vos, la nafta es un compuesto orgánico, lo vamos a ver después, y el agua es un compuesto inorgánico, entonces tienden a no mezclarse. Entonces, al principio a lo mejor por el movimiento, si yo agarro nafta y agua y lo mezclo y lo agito vigorosamente, lo más probable es que ahí instantáneo después de eso yo vea que está disuelto. Pero después con el tiempo y a muy rápida velocidad lo que va a tender a hacer es que se mezclen, ¿sí? Ambas dos. Entonces queda la partícula no soluble, ¿sí? Queda como el agua y el aceite. Bien. Así que bueno, el resto de los ejemplos que fueron nombrando también, excelente, es lo que estamos viendo. Bueno, miren, acá en esta filmina, dentro de estas sustancias orgánicas, nos vamos a meter de lleno en las sustancias orgánicas. Está representado, si prestamos atención acá arriba, yo estoy con el puntero láser, la estructura del agua. Y fíjense en que en el centro de manera roja, yo estoy viendo el átomo de oxígeno, ¿sí? Y a su vez unido, como si fuese por un puente, a dos átomos de hidrógeno. Bien, esa unión, ese puente, es como si el oxígeno le estuviese dando una mano al hidrógeno y el hidrógeno también le da su mano. Lo que ocurre acá, básicamente, yo no me voy a detener en esto, pero sí se lo voy a explicar, pero tampoco quiero que lo sepan. Lo que ocurre acá es que el hidrógeno tiende a regalar su electrón, ¿sí? Y el oxígeno tiende a secuestrar el electrón de otro elemento, ¿sí? Tiene que ver con una propiedad que después la vamos a ver en la tabla periódica. Y eso hace de que esto esté unido fuertemente. Por eso el agua es muy difícil de romperla, porque por más de que yo produzca una evaporación del agua, lo que estoy haciendo es transformar esto que está en estado líquido a estado sólido. Pero romper el agua en esto requiere muchísima energía, muchísima energía. ¿Por qué? Porque este enlace es extremadamente fuerte. Esto es lo que nosotros llamamos, ¿sí? Enlaces covalentes, ¿sí? Dentro de la química, ¿sí? Existen distintas formas de enlazarse los átomos, pero esto es un enlace covalente. Lo mismo pasa acá con el azufre y dos moléculas de oxígeno que tiene una estructura similar. La única diferencia es que el oxígeno sigue siendo muy negativo y el azufre también le gusta tomar sus electrones, pero en este caso ante el oxígeno los cede. Y esto es una propiedad que creo que ustedes ya la saben o de manera obligada, lo deben haber visto. El oxígeno tiene una particularidad, el oxígeno oxida, lo dice la palabra, y la oxidación es sacarle sacarle la mayor cantidad de electrones a cualquier otro compuesto que lo esté tocando. ¿Sí? El oxígeno tiene esa particularidad, oxidar a todos los otros elementos. En la naturaleza, el oxígeno es el elemento más electronegativo, o sea, es el que tiene más fuerza para robarse esos electrones. Por eso tiene una propiedad bastante corrosiva el oxígeno, ¿sí? Obviamente que esto es con una utilidad que le estoy diciendo yo a ustedes con respecto a lo que ocurre en la vida cotidiana. También tiene utilidad dentro de las células y dentro de los seres vivos porque el oxígeno es el último aceptor final en la cadena para producir energía dentro de la célula. No en vano está dibujado de este modo, eh, como si fuese inclinado más o menos a 120 grados, ambos dos. Y esto tiene que ver con la estructura de los elementos. Cada compuesto inorgánico va a tener una conformación y va a depender de qué elemento lo conforma y qué características tiene dentro de ellos. Voy a hacer miren, voy a volver para atrás y quiero mostrarles la tabla periódica para que ustedes puedan entender algunas cuestiones. Ah, no, en esta no le tengo. Bueno, a ver. Denme un segundito. Quiero mostrarles algo que tiene que ver. eh, Estoy buscando. Una más completa.
Acá hay una. Eh, Le quiero mostrar que tiene que ver con... Ahí está. Bien, ¿están viendo una tabla periódica? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, sí. Bueno, esta es una parte más ampliada de la que estamos viendo recién. Y bueno, la tabla periódica básicamente es un resumen de lo que estoy hablando, donde están todos los elementos. Comienza desde acá en esta columna con el hidrógeno, que es el elemento que tiene solo un protón y un electrón y un neutrón. O sea, tiene un número atómico, el que está acá arriba, y el número atómico nos dice la cantidad de protones que tiene ese elemento. Y la masa atómica es la cantidad de masa que tiene eso. Que como yo le expliqué en la clase pasada, tanto el protón como el neutrón, que es lo que está dentro del núcleo, tienen más masa que el electrón. Entonces, normalmente el número que vemos acá arriba es el doble, ¿sí? A medida que voy avanzando y voy descendiendo hacia abajo, ¿sí? O sea, hacia el número, por ejemplo, 83, 84, o sea, por arriba del número 50, empiezo a tener una diferencia en la masa atómica, no es el doble del número. Si uno ve acá, fíjense en que digo 50 y el número, a ver si lo puedo ampliar, ahí está. Miren, la masa atómica es 118, o sea, sería casi el doble. Y esto tiene que ver porque a medida que voy avanzando en el número atómico, se va haciendo más grande el núcleo y al hacerse más grande el núcleo van entrando más neutrones. Entonces aumenta la masa, solo por una cuestión de estabilidad del núcleo. Pero acá, si uno empieza a ver, ya no, la tabla periódica nos dice un montón de cosas, nos dice si es un metal, si no es un metal, qué característica tiene, si son radioactivos, si no son radioactivos, si se puede sintetizar, si son de laboratorio o no son de laboratorio, la estructura de la capa, como se ven acá arriba viene a la derecha, esas son las cantidades de electrones que están puestos en esa capa que yo les decía, girando alrededor de ellos. Y tiene una cosa que es el estado de oxidación, o este, como ven acá, que es el número de valencia. Y eso es en el estado en que se encuentra en la naturaleza. Y una propiedad que tiene que ver, que es si cede o acepta los electrones, ¿sí? Por eso estos estados de oxidación se utilizan mucho para hacer las reacciones químicas, que ahora lo vamos a explicar. Hay otras tablas periódicas que le quería explicar en esto, que aparte de decirnos toda esta información y un poco la distribución electrónica, te pone cómo es la estructura de ellos, o sea, cómo es la estructura, por ejemplo, del rutenio con respecto a la del carbono. No le encontré esa, pero bueno, si alguno tiene una tabla periódica en su mano, va a poder visualizar como si fuese la estructura cristalina de ese elemento. Volviendo, perdónenme, a la presentación. Bien, volviendo a lo que yo estaba indicándole recién y explicándole, esta, esta forma, esta estructura es muy característica en esto, en lo que estamos viendo. O sea, cada elemento tiene una estructura y normalmente no la puedo modificar esa estructura, ¿sí? Es algo que queda ya fijado y la química se encarga de estudiar y un poco definir esa estructura, porque obviamente eso explica las reacciones en proceso. Bien. Entonces, en resumen, sustancias orgánicas e inorgánicas. Sustancias inorgánicas no son solubles en agua, sustancias orgánicas, sustancias orgánicas no son solubles en agua, sustancias inorgánicas sí son solubles. Estructura molecular de las sustancias inorgánicas definida en función de cada uno de los elementos que lo conforman. Yo quiero hacer un parate. Nunca vamos a terminar de aprender la química en un módulo con tantos temas que tenemos que ver
y tampoco yo pretendo que ustedes sean unos químicos totalmente capacitados en lo que es una reacción química, porque la idea es que no lo podamos definir, porque para poder entender las reacciones químicas necesitamos entender un poco la estructura y hablar un poco de cuántos electrones tiene el último, cómo se hace esa reacción, el nombre, ya lo vamos a ver. Pero sí está bueno este cuadrito, y esto sí está lindo que se lo tengan presente, donde fíjense en que digo un reactivo y pongo acá metales, no metales, óxidos básicos o óxidos ácidos, y los empiezo a hacer reaccionar con estas tres cosas nomás. Con oxígeno, con agua o con hidrógeno, ¿sí? Hasta acá. ¿Y qué producto es el que obtengo? Bien. En la naturaleza, todas estas sustancias inorgánicas vamos a tener sustancias metálicas, sustancias no metálicas, óxidos básicos, óxidos ácidos, ¿sí? Y después el producto de ellos. Y esto es toda la diversidad. Acá no tenemos más que esto. O sea, no existe otro compuesto que no sea alguno de estos, ya sea o reactivos o productos, ¿sí? Y esto sí lo tienen que tener presente porque fíjense en que un metal más oxígeno me da un óxido básico. Ya vamos a ver un ejemplo de ello. Este es, por ejemplo, un óxido, ¿sí? Ácido, porque es un no metal. Un no metal más oxígeno me da este óxido ácido. Y un óxido ácido o un óxido ácido más agua me va a dar o un hidróxido o un ácido, llamado en la química oxoácidos, ¿sí? Y después, si el metal lo hago reaccionar con el hidrógeno, me va a dar los hidruros no metálicos, y si el metal lo hago reaccionar con hidrógeno, me va a dar un hidruro metálico. Y después, si empiezo a juntar estos dos, como un hidróxido, esperen que voy a marcar con el puntero láser, como un hidróxido, que sería esto, más un oxoácido, me va a dar una sal, llamadas oxosales, y si hago un hidróxido más un hidrácido, me va a dar una hidrosal más agua. Estas son básicamente la estructura general de las reacciones químicas que se dan en la naturaleza, habituales, ¿sí? O en un laboratorio. Propiedades de las sustancias, estamos a 15 minutos, creo que vamos muy bien. Propiedades de las sustancias inorgánicas. Como le dije yo recién, la nomenclatura es una propiedad de ella. Usted me decís, profe, ¿pero por qué? Y sí, porque la verdad que existe muchas formas de nombrarlas, pero la que se utiliza hoy en día es la IUPAC, ¿sí? Que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿sí? Y esta es la máxima autoridad que define cómo nombrar estos elementos. Porque imagínense, si hay 12 millones, imagínense si los empezamos a nombrar repetidamente con los nombres o no. Bueno, existen tres formas o tres reglas correspondientes para nombrarlas, y obviamente que tiene sus particularidades. Una de esas formas es nomenclarla por la atomicidad, o sea, cuántos átomos tengo unido a ellos, y en función de la cantidad de átomos le voy a poner una sigla antes a la palabra o al nombre de ese compuesto químico. Si tengo uno se llama mono, si tengo dos se llama di, si tengo tres se llama tri, y así sucesivamente hasta el 10 con deca como prefijo, ¿sí? La podemos nombrar por numeral de Stock, ¿sí? El numeral de Stock tiene que ver con ese número de Profe, oxidación. Sí. perdón, ¿podría volver al anterior así le saco una captura cuando llegue a terminar mi Bueno. copia? Dale. Ahí está. Gracias. Bien. La segunda la podemos nombrar por numeral de Stock. Fíjense en que el numeral de Stock no es más que nombrar el compuesto. Fíjense en esto, es cloruro de hierro, ¿sí? Se puede llamar cloruro de hierro 3. ¿Por qué? Porque tengo 3 en estado de oxidación en el hierro, o tengo 3 cloro. Y si yo lo tuviera que buscar como el anterior, sería tricloruro de hierro, ¿sí? Porque me está marcando tri a la antesala de esta sal. A ver, ¿qué quiero decir con esto? El número de stock me va a decir el número de oxidación que utilizó el compuesto químico en particular. Y la nomenclatura tradicional, la tercera forma, dentro de la IUPAC permitida, considera
4 cuestiones elementales para poder nombrarla, ¿sí? Utiliza muchos prefijos y sufijos, ¿sí? En función de los estados de oxidación. Si toma el estado de menor oxidación, va a tener un sufijo de oso. Si toma uno de mayor, va a tener un sufijo de ico. ¿Sí? Al final de cada nombre va a tener un nombre que diga oso o ico, por eso es bastante complejo. Y si tengo 3 el estado de oxidación, al sufijo de menor le va a poner una palabrita, una antesala o un prefijo, hipo, y un sufijo oso, y al mayor, como lo veremos nombrando. Y si tengo más de 4 estados de oxidación, empiezo a nombrar como hipo o per en prefijo, y el resto lo nombro de igual forma. Esto es porque un elemento puede reaccionar de 4 o 5 formas distintas en función de ese número de oxidación o el número de valencia. Bien. Perdón, vuelvo a remarcar esto. Yo a lo mejor puede ser que esté hablando para algunos de una manera muy compleja. Lo que quiero que se quede claro es que existe una forma de nombrarlo y yo no les pretendo enseñar a ustedes cómo aprender a nombrar un compuesto inorgánico. ¿Queda claro? Yo solo les estoy mostrando que existe una forma marcada, dada por la IUPAC, para nombrar a los compuestos químicos. ¿Sí? Yo no les vengo a enseñar cómo nombrarlos, ¿sí? Porque realmente conlleva mucho tiempo y mucha dinámica de entender a los compuestos y jugar con ciertos valores que salen en la tabla periódica. ¿Quedó claro? ¿Sí? Pero sí está bueno que sepan que se puede nombrar de 3 formas distintas a estos compuestos químicos. ¿Sí? ¿Eso quedó claro? Sí, Sí, profe. sí. Perfecto. ¿Por qué les digo, Sí, sí. por qué les digo esto y hago esta aclaración? Porque, por ejemplo, nos vamos a topar que eh, en lo natural, digo, en lo habitual, uno va a nombrar, hay elementos que se nombran con su nomenclatura tradicional, por ejemplo, el hidróxido de sodio, ¿sí? Bueno, el hidróxido de sodio es uno elemental, pero por ejemplo, eh, ahí vamos con este, el cloruro de hierro, ¿sí? Cloruro de hierro. Vamos a suponer que se utiliza en la industria. Y a lo mejor en lo habitual van a decir, eso es cloruro de hierro, ¿sí? Pero también, ¿sí? Debería tener un nombre real que es cloruro de hierro 3 o tricloro, ¿sí? O tricloruro de hierro. Entonces, a veces la jerga en la nomenclatura, ¿sí? Termina utilizando la más fácil de nombrar, pero hay algunas que son fáciles de nombrar por la tradicional y hay otras que son fáciles de nombrar por la nomenclatura de numeral de stock y hay otras que son fáciles de nombrar como la anterior que dijimos, que tiene que ver con la atomicidad, ¿sí? Entonces, a lo mejor estamos hablando siempre del mismo compuesto de 3 formas distintas, ¿sí? ¿Tá? Por eso uno las tiene que explicar a las 3, ¿sí? Bien, otra de las propiedades tiene que ver con lo que es una ecuación química que deriva de lo que nosotros decimos, o el modo simbólico, lo que es una reacción química. Y esto ustedes sí lo tienen que entender. ¿Qué tienen que entender? ¿Sí? Que los productos o las sustancias químicas que reaccionan, nosotros en esto las llamamos reactivos. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, si yo tengo agua más sal, eso es un reactivo. ¿Sí? Es una reacción química que se produce. ¿Estamos? Doy un ejemplo, agua más sal. O vamos a poner otro ejemplo. No, ese no, porque es una ilusión. Pero sería eh, hipoclorito de sodio, ¿sí? Algo muy común. Y soda cáustica o hidróxido de sodio, ¿sí? Yo ahí tengo 2 reactivos puestos, ¿sí? De manera para cual reaccionen. Existe un producto, o sea, una reacción, la flecha esta simboliza hacia dónde va la reacción cuando junto 2 o más reactivos, y lo que se ve de este lado son los productos, ¿sí? Los productos es lo que obtenemos, ¿sí? En una reacción química.
Entonces tenemos reactivos, la velocidad de reacción y los productos. Bien, acá voy a hacer algunas aclaraciones. Esta velocidad de reacción no es instantánea, por más de que muchas de las veces las vemos así. Hay reacciones que son extremadamente rápidas y hay reacciones que son extremadamente lentas, ¿sí? Y eso tiene que ver, obviamente, con el reactivo en sí y con el grado de reactividad entre ellos. Y también existen formas de poder acelerar esta velocidad de reacción, ¿sí? Eso que quede en claro. ¿Estamos? ¿Sí? No es que si yo mezclo A más B, ahí instantáneamente obtengo C. No. A lo mejor obtengo un tiempo de demora, que es una velocidad de reacción, no la vamos a nombrar, no vamos a tener en cuenta, pero sí quiero que entiendan de que esa reacción, ¿sí? Algunas son instantáneas y otras no. Y acá Perfecto. existe otra cuestión que tiene que ver con las cantidades. Cuando yo hablo de las cantidades, muchas veces las reacciones químicas necesitan que uno de los dos reactivos, como está pasando en este caso, ¿sí? Tenga más cantidad, ¿sí? Fíjense que acá, en este producto que es HCl, esto es hidrógeno y esto es cloro, esto es, ¿sí? Ácido clorhídrico, ¿sí? Este es un elemento no metálico con un hidrógeno, ¿sí? Entonces esto es ácido clorhídrico. Y de este lado tenemos, ¿sí? Óxido de sodio o dióxido, ¿sí? De sodio. Es un oxo, este es un oxo metálico, ¿sí? Bien, ¿qué quiero mostrarle con esto? Yo acá tengo dos, ¿sí? Tengo el doble de productos. Esperen que hay un micrófono activado. Ahí está. Yo acá tengo dos moléculas de esta y acá tengo una sola, ¿sí? En este caso, el limitante de la reacción, y esto sí está bueno entenderlo, es este, porque con uno solo, ¿sí? Voy a estar necesitando dos, ¿sí? Si tengo más de dos, ocurre la reacción 1 con 2, y de este lado, si sobra, vamos a suponer que tuviese 4, va a aparecer acá como producto un sobrante de estos dos, ¿sí? ¿Eso quedó claro? ¿Sí? Pero este, si tengo una sola molécula, se transforma directamente. No tengo más. Por eso tengo en los reactivos tengo un reactivo o que se va a llamar limitante y el otro que está en exceso. ¿Sí? Sí o sí necesitamos uno que sea el que limita la reacción y el otro que esté en exceso. Si no, las reacciones no se dan. ¿Bien? Si yo acá tuviese uno con esto, no puedo dar esa reacción porque obtengo productos intermedios o no logro esta estabilidad en cantidad de moléculas. ¿Bien? No siempre se da esta condición de obtener dos moléculas más una más acá. Esto puede ir cambiando, ¿sí? Las reacciones en función de qué moléculas se dan. Pero sí yo quiero que entiendan algo. Si yo acá en la totalidad tengo 10 gramos de masa entre este compuesto y este, acá tengo que obtener 10 gramos de masa, ¿sí? El balance de masa tiene que ser en ambos lados iguales, porque es una reacción química, ¿sí? No puedo tener pérdida de masa por algún lado, ¿sí? Siempre en una reacción química, si tengo uno de un compuesto más 2 gramos de otro compuesto que tengo un total de 3, del otro lado en los productos voy a tener que tener 3 gramos de compuestos, ¿sí? Ya sea A, C, D o la cantidad que sean. ¿Eso quedó claro? Bien. Sí. Y estas reacciones, perfecto, es lo que llamamos nosotros como reacciones estequiométricas, ¿sí? Acá empiezan a jugar, fíjense, en como verde, un subíndice. Y esto está bueno porque dos átomos de sodio, voy a tener que tener dos átomos de sodio. Y acá no tengo dos como subíndice, tengo un 1 que representa un átomo. Pero como tengo dos moléculas, tengo en total dos. Entonces miren, tengo dos sodio, dos sodio. Un oxígeno al final. Dos moléculas de cloruro de hidrógeno,
¿sí? O ácido clorhídrico. Este hidrógeno, tengo 2, acá voy a obtener 2 como subíndice, ¿sí? 2 veces. El cloro tengo 2 moléculas, obtengo 2 cloros. Fíjense que la cantidad de subíndices o moléculas tiene que dar, y esto es lo que nosotros llamamos como coeficiente estequiométrico o balance estequiométrico, ¿sí? Nunca va a haber uno menos. Y esta es una forma de controlar una reacción química. Tiene que aparecer la misma cantidad de un lado y del otro. Bien, otra de las propiedades de la fórmula química, que es lo que nosotros vimos, cómo se conforma esa fórmula química, es la estructura que nosotros escribimos o dibujamos, y obviamente que tiene una forma de escribirla, ¿sí? Va cada átomo unido a sus enlaces correspondientes, y esto va a depender, ¿sí? Del tipo de compuesto. Si tuviese, por ejemplo, un compuesto con 2 átomos de hidrógeno y 3 de oxígeno, perdón, 2 átomos de carbono y 3, iría como subíndice por debajo un 2 y un 3. No existe otra cuestión más dentro de las fórmulas químicas, a no ser que aparezca acá arriba un signo más o un signo menos, y eso tiene que ver con la producción de un anión o un catión, que tiene que ver con si gana o cede en total hidrógenos esta molécula en general. La atomicidad me está diciendo la proporción que hay entre los átomos dentro de esa fórmula química, ¿sí? En este caso tengo un 1 que no se escribe y un 2. Esto significa que por cada molécula de carbono tengo 2 moléculas, perdón, por cada átomo de carbono tengo 2 átomos de oxígeno unidos a ellos, ¿sí? Fíjense acá arriba, al lado de donde dice título y sustancias orgánicas, hay varios ejemplos de distintos tipos de moléculas, ¿sí? Esto es el agua, un oxígeno y 2 hidrógenos. Este es el dióxido de carbono, un carbono unido a 2 oxígenos, ¿sí? Este es un ácido carbónico, un carbono unido con doble enlace, o sea, cada rayita es un enlace, ese puente, acá hay doble puente a un oxígeno y un puente simple a una molécula de oxígeno y esta una de hidrógeno, y así sucesivamente viendo distintos tipos de enlaces, ¿sí? Esta es una representación, ¿sí? Esquemática, ¿sí? De la estructura de ese compuesto químico. Como le explicaba recién yo a ustedes, si a los elementos de la tabla periódica, que los clasificamos como metales o no metales, lo hago reaccionar con el hidrógeno o con el oxígeno, obtengo los distintos productos. Óxidos básicos, para el caso de un metal más oxígeno, o hidruros metálicos, para el caso de un metal y el hidrógeno, y para el caso de los no metales más oxígeno, tengo los oxoácidos y los hidruros no metálicos. Ahora, si a ese compuesto que son unidos a oxígeno o unidos a hidrógeno le agrego agua, conformo los óxidos básicos, ¿sí? O los hidróxidos. Y si a un hidruro no metálico le agrego agua, conformo los hidrácidos. Y si a un no metálico le agrego agua, conformo los oxoácidos. Y esto, la mezcla de esto voy a producir sales. Estos ya son sustancias compuestas dentro de la sustancia inorgánica. Esto a modo de ejemplo, chicos. Quédense tranquilos que esto no vamos a tratar de basarnos mucho en esto. Bien, ¿cuánto estamos de tiempo? Bien, vemos esto rápido y después la clase que viene la volvemos a repasar. ¿Cuáles son las propiedades dentro de las sustancias orgánicas? Estas propiedades, algunas se repiten dentro de las sustancias orgánicas, después cuando las veamos, pero bueno, las vamos a nombrar. Y se clasifican en 2 grandes grupos, según la naturaleza de ellas, que pueden ser químicas o físicas, y según el alcance, ¿sí? Que acá yo las llamamos generales o específicas, o la pueden encontrar en otra bibliografía como extrínsecas o intrínsecas. Según la naturaleza de la propiedad, si son químicas, normalmente son irreversibles. Acá básicamente sería una reacción química, ¿sí? Mezclar un compuesto más otro y que se produzca una reacción. Normalmente una vez que se genere esa reacción es muy difícil que tenga un proceso de reversión. Las reacciones siempre son en un solo sentido. Puede darse en ambos lados, pero las reacciones químicas entre sustancias inorgánicas son en un solo lado. Y si son físicas, son reversibles generalmente. ¿Qué significa esto? Cuando estoy haciendo algún cambio en su estructura física y no en una reacción física, ¿sí?
Por ejemplo, la evaporación, y si después enfrío ese gas, se puede volver a transformar en líquido, que es la condensación. Y estas, según el alcance, obviamente que va a tener que depender de la estructura del elemento. Si son generales, va a depender de la cantidad, por ejemplo, el volumen, la masa, algunas cuestiones de esas. Y aquellas específicas es cuando no dependen de la cantidad de sustancia. Por ejemplo, el punto de ebullición o el punto de fusión. Ahora vamos a nombrar algunas de las propiedades generales. Bien, la masa es una propiedad física, ustedes lo deben haber visto en física, y extensiva, o sea, es lo que me determina a mí cuánto tiene de materia ese cuerpo, ¿sí? Y definimos la materia como la composición de todas las sustancias. Entonces, me está diciendo cuánto hay de eso, ¿sí? Por eso un átomo está conformado desde como elemento principal de la materia, como mismo el principio de la clase, ¿sí? Entonces, esta es una de las propiedades. El volumen también es una propiedad física y lo que me está diciendo es cuánto ocupa en el espacio ese material. Profe, Sí, perdón que lo corte de vuelta. Nosotros tenemos, hay compañeros que estamos conectados que tenemos clase de la otra carrera bien, bien. a las 8. Si me das 2 minutitos, nombro dos o Sí, tres sí. propiedades más y ya ahí cierro la clase. ¿Estamos? Bueno, el volumen es otra de las propiedades, ¿sí? Que depende de cuánto ocupa en el espacio. Las voy a nombrar y después las vamos a definir toda la clase que viene. La densidad es otra de las propiedades que me está diciendo cuánto pesa en relación a ese tamaño. Después la vamos a explicar bien esta, así se quedan tranquilos, ¿sí? Y acá vamos a ver dos ejemplos. La ductibilidad, esta es una propiedad, después ustedes lo van a clasificar esto si es extrínseca o intrínseca, pero esto tiene que ver con cómo lo puedo deformar o no a este material, ¿sí? Si se rompe, no se rompe, si es duradero o no duradero. La maleabilidad es otra de las propiedades, ¿sí? Si se puede deformar antes de romperse o no, ¿sí? La dureza, que también tiene una clasificación propia, que es una propiedad física que responde obviamente a la resistencia de ese material a ser roto, perdón, o desarmado, por decir de algún modo. Em, la tenacidad, ¿sí? Que es lo opuesto a la fragilidad. Muchas veces, a veces, propiedad es más fácil definirlo de lo opuesto. La fragilidad es cuán rápido o con qué menos fuerza yo rompo ese compuesto, ¿sí? La viscosidad, que tiene que ver con una propiedad de los líquidos, básicamente, y que es cuánto más viscoso, menos viscoso, o sea, cuánto más capacidad tiene para poder fluir, ¿sí? Tiene que ver con la viscosidad, es una propiedad física y depende de la materia, obviamente. La elasticidad o plasticidad es cuánto es elástico o cuánto lo puedo manejar, ¿sí? Y después tenemos propiedades como la temperatura de fusión, la temperatura de ebullición y la presión de vapor, que después lo vamos a explicar bien qué significa cada una de ellas. La tensión superficial es otra de las propiedades que tiene que ver con la distribución de los átomos en la superficie. En un líquido se dan normalmente estos y en los gases. Y la capilaridad, que creo que algunos la han visto en el secundario, cuando iban al laboratorio y veíamos que cómo un líquido puede subir a través de la pared y en el reordenamiento de esas cuestiones. Obviamente que estoy nombrando propiedades las más comunes, las más que utilizamos, pero también tenemos otras propiedades más, propiedades dentro de la resistencia, como propiedad química, la luz, la corrosión, propiedades mecánicas que tienen que ver con rigidez del impacto, la rigidez, la fricción, porosidad. Miren todas las propiedades que existen. Propiedades ópticas como la absorción, la refracción, propiedades térmicas como la dilatación, la conductividad, que tiene que ver con el calor y con la electricidad, y propiedades eléctricas que tiene que ver con la conductividad eléctrica, ¿sí? Así que bueno, en la clase que viene hacemos un repaso un poco más metido con cada una de esas propiedades y ya saltamos algo de compuestos orgánicos, ¿sí? Profe, Sí. ¿puedo pasar alguna de las propiedades que yo no pude sacarle foto? Bueno, ahí dejo de nuevo la presentación. Para los que tienen que abandonar la clase, ya se pueden retirar, no hay drama. Yo vuelvo a poner la presentación y Dale, profe, muchas gracias. bien, gracias, Nahuel. Chao, profe, gracias. Chao, Hasta chao. luego. Chao, profe, hasta luego.
Decime hasta dónde llegaste más o menos. Me faltó de la Si puede 4 a la empezar desde la 6. primera, mejor. Porque a mí me faltaron las 3 primeras. Bueno, ahí pongo masa, Bien, listo. volumen. Para la clase que viene las vamos a repasar, pero si quieren tener esto, ellos calculo que ya van a tener acceso, así que esto también va a estar subido ahí. Densidad, ductibilidad, maleabilidad, dureza, tenacidad y viscosidad, elasticidad, plasticidad es lo opuesto, pero se define como una sola directamente. Temperatura de fusión, que es cuando pasamos de un sólido a líquido. Temperatura de ebullición, cuando pasamos de un líquido a un gas. Y después, obviamente, que los cambios de estado de la materia los vamos a ver. Presión de vapor, es una propiedad que tienen los sólidos y los líquidos al paso a estado gaseoso. Quédense tranquilos que esto los vamos a explicar toda la clase que viene. Y tensión superficial, propiedades de las moléculas que están sobre la superficie, separando dos fases cada uno. Y capilaridad. Y después tenemos estas otras propiedades, fíjense en resistencias mecánicas, ópticas, térmicas, eléctricas, cada una de ellas, que no las tocamos, pero sí hablan de propiedades físicas o químicas de los elementos. Listo, profe, muchas gracias. Perfecto. Bueno, chicos, espero que hayan entendido. La idea es Gracias, ir profe. haciendo como un repaso general. Resumo en cierta forma. No es sobrecargar a ustedes con un montón de información de química, porque no es el objetivo, por más que estemos viendo química, pero sí por lo menos que podamos identificar estos compuestos, entender un poco las reacciones y empezar a familiarizarnos con algunos nombres para poder entenderlos, ¿sí? Buenas noches, ¿cómo va? Hola, Mauro, ¿cómo estás? Gracias, profe, ¿Qué gracias. tal? Gracias, Buenas profe. noches, profe. Nos vemos, Gracias, hasta profe. luego. Chao. Chao, Marcos, hasta luego. Chao, nos vemos. Hasta luego, profe. Cedo, Mauro, ¿tenés clase vos Dale. ahora? Sí, sí, Chao, sí. profe. Gracias. Dale. Bien. Para que te paso a vos. Dale. Ay, ¿dónde estabas? Acá está. No, chat no. Como anfitrión, Marcos. Sí, sí, Si no sí. pasa la victoria, es lo mismo. Ya No, estás pero- como confitrión, Mauro. Ah, perfecto. Listo, Es perfecto. el tema. Marco se puede ir tranquilamente. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, que tengan buen Chao, lunes. Marcos, hasta luego. Bueno, ¿cómo andan? A las y 20 Hola, arrancamos, profe, ¿cómo va? ¿les parece? Por ustedes, digamos. Sí. Hola, ¿Les profe, parece? ¿cómo va? Sí, profe, Bárbaro. gracias. Bueno. Nos vemos a las y 20, arrancamos. Chu, chu.